Hola, hoy nuevamente vamos a estudiar otro tema doctrinal que se encuentra en la palabra de Dios y en esta ocasión, como en ocasiones anteriores, vamos a usar la herramienta de la inteligencia artificial para que nos responda ciertas cosas, ciertas preguntas que le vamos a hacer y de esta forma tener los textos bíblicos, que nos diga los textos bíblicos y también nos diga el contexto histórico o de dónde salen las doctrinas que le vamos a preguntar. En esta ocasión vamos a hablar principalmente acerca de la doctrina de la divinidad de Cristo. Hay muchas personas que han dicho que Cristo no es Dios y recientemente han puesto su punto de vista acerca de esto. Vamos a ver qué nos dice realmente la Biblia y de dónde sale esta doctrina, de qué momento en la historia comienza esta doctrina y por qué y por qué. Hola, quiero que me trates como un nuevo usuario y en esta ocasión que me respondas estrictamente con la Biblia, a menos que te haga una pregunta histórica. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿Cristo es Dios según la Biblia o no? Claro, entendido. Vamos a mantenernos en lo bíblico. Según la Biblia, hay varios pasajes que indican que Cristo es Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 1:1 se dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Así que estrictamente con la Biblia sí hay textos que respaldan que Cristo es considerado Dios. Ahora, ¿y en qué se basan aquellos que dicen que Cristo no es Dios, sino que es una criatura que fue creado? ¿En qué se basan estos? Desde la Biblia, las personas que argumentan que Cristo no es Dios a menudo se apoyan en versículos que enfatizan su papel como primogénito o primero en ser creado. Por ejemplo, Colosenses 1:15 llama a Jesús el primogénito de toda creación. Ellos interpretan esto como que Jesús fue creado primero antes que cualquier otra cosa. Además, pueden señalar versículos como Juan 14:28, donde Jesús dice, el Padre es mayor que yo, lo que interpretan como una jerarquía en la que Jesús no es igual a Dios en naturaleza. Así que dentro de la Biblia, esas son las bases que usan para argumentar que Jesús es una criatura. Después vamos a regresar a estos pasajes y entender su significado correcto. Pero por ahora voy a preguntarte, históricamente, ¿cuándo es que surge la idea de que Cristo es creado? Claro, ahora sí nos movemos un poco a lo histórico. Históricamente, la idea de que Cristo fue creado, y por lo tanto no es coeterno con Dios Padre, se asocia principalmente con un movimiento del siglo IV, llamado arrianismo. Este fue promovido por Arrio, un presbítero de Alejandría, que enseñaba que el Hijo de Dios no era eterno, sino que había sido creado por el Padre en algún punto antes del tiempo. Este debate fue muy importante y llegó al Concilio de Nicea en el año 325, donde la Iglesia finalmente rechazó esa idea y afirmó la divinidad plena de Cristo. Pero en resumen fue en el siglo IV, con el arrianismo, cuando esa idea histórica surgió con fuerza. Dentro de la corriente protestante, ¿hubo algún grupo que se adhirió a las ideas arrianas también? Sí, exacto. Dentro del protestantismo, más adelante en la historia, hubo algunos grupos que retomaron ideas similares a las del arrianismo. Por ejemplo, en el siglo XVI y XVII, los socinianos, o un grupo dentro del protestantismo radical, también argumentaban que Cristo era un ser creado y no Dios eterno. Más modernamente, algunos grupos como los Testigos de Jehová, aunque no son protestantes en el sentido clásico, también sostienen una idea similar, diciendo que Cristo es un ser creado y no parte de una Trinidad coeterna. Así que sí, ha habido algunos grupos protestantes o cercanos al protestantismo que han adoptado esas ideas a lo largo del tiempo. Ok, vamos a repasar entonces los textos que usan para decir que Cristo no es Dios. Por ejemplo, cuando dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, ¿a qué se está refiriendo esto? Y puedes ir al original griego también, a la palabra que significa primogénito ahí. No también se aplica en otra ocasión acerca de Cristo, se dice que Cristo es el primogénito también de entre los muertos. Sin embargo, Cristo no fue el primero en resucitar. Claro, volvamos a esos textos bíblicos y lo que significa primogénito. En Colosenses 1:15, donde se llama Cristo el primogénito de toda creación, la palabra griega usada es prototokos.
En el griego bíblico, prototokos no necesariamente significa el primero creado en el sentido temporal, sino que a menudo implica una posición de preeminencia o supremacía. Es decir, es más un título de honor que indica que Cristo tiene una posición sobre toda la creación, no que sea parte de la creación. Lo mismo ocurre cuando se habla de Cristo como el primogénito de entre los muertos, por ejemplo en Colosenses 1:18. No significa que fue el primero en resucitar en una línea de tiempo, sino que Él es el más importante, el que tiene la preeminencia y la victoria sobre la muerte. Así que en el contexto bíblico, primogénito se usa para hablar de la posición suprema de Cristo, no para decir que fue creado o que fue el primero en una línea temporal. Claro, y como Cristo fue el que ejecutó la creación, como lo mencionaste anteriormente, en Juan 1:1, lo dice así: Él era el verbo, el que ejecutó la creación. De esta forma es el que tiene la preeminencia en la creación. ¿Correcto? Exactamente, lo has resumido muy bien. Justo en Juan 1:1 y los versículos que le siguen se explica que el Verbo, que es Cristo, estaba con Dios y era Dios, y que por medio de él todas las cosas fueron hechas. Así que en ese sentido, Cristo tiene la preeminencia en la creación porque él es el agente a través del cual todo fue hecho. Y eso es lo que le da ese título de primogénito en el sentido de ser el primero en rango y en importancia, no en el sentido de ser creado. También se menciona acerca en Juan 14:28 que mencionaste, que cuando se dice que el Padre es mayor que yo, ¿cómo se podría explicar eso? Claro, podemos explicarlo. Cuando Jesús dice en Juan 14:28 que el Padre es mayor que yo, lo que se entiende es que Jesús está hablando desde su condición humana. En la encarnación, Jesús tomó una forma humana y en ese sentido se sometió voluntariamente al Padre. Es decir, hay una diferencia de roles, no de naturaleza. Dentro de la teología cristiana, esto se llama la subordinación económica, donde Jesús, como el Hijo encarnado, reconoce la autoridad del Padre durante su ministerio terrenal. Pero eso no significa que Jesús sea menor en cuanto a su divinidad, sino que en el contexto de su misión en la tierra, estaba actuando en un rol en el que el Padre era mayor en jerarquía. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora vamos a analizar otra cosa. Cuando se habla, por ejemplo, en el libro de Proverbios se habla de la inteligencia. Creo que ese también lo citan otras personas. Y la inteligencia es como la personificación de Cristo que estaba en el principio cuando la creación y algo así. Pero se habla como que fue lo primero que se creó. ¿No puede tomarse esto también como un texto para aducir de que Cristo fue creado? Sí, entiendo a lo que te refieres. Algunas personas toman esos pasajes de Proverbios, especialmente Proverbios capítulo 8, donde se personifica la sabiduría y se dice que estaba con Dios al principio, como una referencia a Cristo. Y algunos argumentan que esto podría indicar que fue creado en algún momento. Sin embargo, dentro de la interpretación bíblica más amplia, se entiende que esta personificación de la sabiduría es una forma poética de hablar de Cristo, no un registro literal de su creación. Es decir, se ve a Cristo como la sabiduría eterna de Dios que siempre existió con él, no como un ser creado. Así que aunque algunos intenten usar ese texto para decir que Cristo fue creado, la interpretación más común es que se trata de un lenguaje figurado para indicar su eternidad y su unidad con Dios. Bien, otros también ponen la relación entre el Hijo y el Padre, como que Cristo entonces tiene que haber sido creado porque es Hijo. Ahora explícame esto, porque en realidad la Biblia menciona en varias ocasiones que Él no siempre fue hijo, sino que dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, entonces es llamado, se le llama hijo, y tú serás hijo y yo seré para ti padre. Es como que era algo que no existía sino hasta el momento que nació. Creo que también Lucas lo menciona, y el ser que nacerá será llamado. Exactamente, vamos a aclararlo. Cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo, muchas veces ese título de Hijo tiene que ver con su encarnación o con su misión. Es decir, en términos eternos, el Verbo siempre existió con Dios, pero el título de Hijo de Dios se aplica de una manera especial cuando Jesús viene al mundo. Por ejemplo, en Hebreos se menciona que Dios dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, y eso se refiere a un momento específico en el plan de Dios. De modo que el hecho de que Jesús sea llamado Hijo no implica que tuvo un comienzo en el sentido de ser creado, sino que está hablando de su relación especial con el Padre dentro de la historia de la salvación. Cuando Lucas dice el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, está marcando ese momento en el que Jesús, al venir al mundo, entra en ese papel. Pero en lo eterno, Cristo siempre ha existido como Dios y el título de Hijo refleja su relación con el Padre, ni un inicio de existencia.
De hecho, también Cristo tiene como título Padre. Lo menciona también el libro de Isaías. Exactamente, así es. En el libro de Isaías, específicamente en Isaías 9:6, se le da a Cristo el título de Padre Eterno, entre otros nombres. Esto muestra que los títulos y roles de Cristo son muy amplios y que Él no se limita solo a uno. En otras palabras, aunque lo llamemos Hijo en el contexto de su encarnación, también se lo reconoce como Padre Eterno en términos de su carácter divino y su eternidad. Así que todos estos títulos nos ayudan a ver que Cristo es mucho más que una sola definición humana y que la Biblia lo presenta como eterno y plenamente divino en múltiples formas. Ahora, dime también, por ejemplo, algunos pasajes del Nuevo Testamento que muestren a Cristo como Dios, aparte de los que me mencionaste al principio. Por supuesto, vamos a ver algunos pasajes más del Nuevo Testamento que muestran a Cristo como Dios. Por ejemplo, en Tito 2:13 se habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo que claramente lo identifica como Dios. También en Juan 20:28, cuando Tomás ve a Jesús resucitado, dice, Señor mío y Dios mío, reconociéndolo directamente como Dios. Y otro ejemplo es Hebreos 1:8, donde al hablar del Hijo se dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Así que estos pasajes, entre otros, claramente afirman la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Está bien. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo se presentaba Cristo? Conocemos que el Padre se conocía como Jehová, pero se conocía también con el mismo nombre a Jesucristo. Sí, es muy interesante porque en el Antiguo Testamento Cristo se presenta de formas un poco veladas, pero muy significativas. Por ejemplo, hay pasajes donde aparece el ángel de Jehová o el ángel del Señor, que no es un ángel creado como los otros, sino una manifestación de Dios mismo. Este ángel de Jehová habla como Dios, recibe adoración y se identifica con Dios, y muchos cristianos lo entienden como una aparición del Hijo antes de su encarnación. Además, hay profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, como en Miqueas 5:2, donde se dice que el Mesías viene de Belén, pero sus orígenes son desde la eternidad, lo que señala su naturaleza divina. Así que aunque en el Antiguo Testamento no se usa el nombre Jesucristo, sí se le presenta de maneras que muestran que es eterno y que comparte la misma divinidad que el poder. Okay. Es importante eso, que en muchas ocasiones los ángeles rechazaban la adoración. Sin embargo, al ángel de Jehová o el mensajero de Jehová o el que viene a representar a Dios, en este caso, que era el mismo Cristo, sí aceptaba la adoración. Exactamente, y eso es una distinción muy importante. Los ángeles creados en la Biblia siempre rechazan la adoración, dejando claro que ellos no son Dios. Pero cuando vemos a este ángel de Jehová o mensajero del Señor en el Antiguo Testamento, él sí acepta adoración y habla con la autoridad de Dios mismo. Eso muestra que no era un simple ángel, sino una manifestación divina que los cristianos entendemos como Cristo antes de su encarnación. Así que es una evidencia más de que Jesús es reconocido como Dios desde el principio, incluso en el Antiguo Testamento. Y en ciertas ocasiones, cuando ellos hablaban con el ángel de Jehová, después dijeron, y vimos que era Jehová con quien hablábamos. O intermitentemente a veces dice Jehová les dice. A veces se le llama el ángel de Jehová, pero de pronto dice Jehová dice. Sí, exactamente. Esas transiciones que vemos en el Antiguo Testamento, donde se menciona el ángel de Jehová y luego se dice que era Jehová mismo hablando, realmente subrayan esa idea. Es como un indicio de que Dios se está manifestando de una forma visible o tangible, y los que interactúan con él se dan cuenta de que no era un simple mensajero, sino que era Dios mismo. Y para los cristianos, eso encaja perfectamente con la idea de que Cristo, el Hijo, estaba activo desde siempre y se manifestaba de esa manera. Así que sí, esas referencias donde se intercambian los términos muestran que el mismo Señor estaba presente, y eso es parte de la comprensión cristiana de la divinidad de Jesús. Y bueno, y siendo Cristo Dios, es como un misterio que se hizo humano también, pero y vino a morir. Lo que menciona ahí Filipenses acerca de la condición que tenía él de Dios y que vino a sacrificarse por nosotros, eso da una gran importancia, ¿verdad? Porque nadie podía reemplazar al ser humano sino el Creador. Nadie podía ponerse en lugar del ser humano sino su propio Creador, porque si fuera otra criatura, entonces fuera descartable también. Así es, lo has expresado muy bien. Ese es el gran misterio y la maravilla de lo que menciona Filipenses 2, donde se dice que Jesús, siendo en forma de Dios, y no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo humano para poder morir por nosotros.
Eso subraya la idea de que solo el creador podía realmente redimir a su creación. Si hubiera sido una criatura más, entonces no tendría esa capacidad infinita de redimir a la humanidad. Pero al ser Dios mismo quien se hizo hombre, su sacrificio tiene un valor infinito y una importancia única. Así que eso le da un sentido tremendo a todo el acto de la redención y muestra por qué era necesario que fuera el propio creador quien lo hiciera. Muy bien, muy bien. Muchas gracias y en otra ocasión continuaremos hablando acerca de otros temas bíblicos. Como ustedes han visto, la Biblia es clara en que Cristo es Dios y que vino a dar su vida por nosotros. Esto es la gran importancia del sacrificio de Jesucristo, que siendo Él en forma de Dios, no tuvo eso como que aferrarse, sino que vino y se sacrificó en este mundo de pecado para redimir al pecador. No solo esto muestra el gran amor de Dios para con nosotros en entregarse a sí mismo para salvar al ser humano, sino que Él vino a reemplazarnos a nosotros y tomar nuestro lugar. Es importante entender esto. Y aquellos que dan la teoría de que Cristo es una criatura, que Cristo es inferior, que no es Dios, entonces estarían rechazando el gran poder salvífico que nos dio en la cruz del Calvario. Sigamos estudiando y sigamos conociendo lo que la palabra nos dice acerca de diferentes temas doctrinales y por favor apéguense a lo que dice la Biblia. Hay muchos temas abundantes acerca de este tópico que demuestran que Cristo realmente es Dios. Aquellos que quieran ver lo contrario realmente no está en la Biblia, no está esto en la Biblia. Que el Señor los ayude y los bendiga. Y suscríbase a este canal y comparta con otros y ponga sus comentarios acerca de este tópico y algún otro tópico que quisieran que conversemos también.